Bienvenidos amigos. Normalmente, y como es lógico, cuando se trata de conflictos bélicos, nos centramos más en las campañas y las acciones militares que en ella ocurren. Aunque no le damos la misma importancia, paralelamente a estas batallas armadas ocurre otro tipo de beligerancia, la economía de guerra, y que sin duda también juega un papel vital para el resultado final de la contienda. Así que en este vídeo nos centraremos en la economía, y más concretamente en el coste de producción de los carros de combate durante el segundo gran conflicto armado a escala mundial. Principalmente veremos el coste de los blindados alemanes, viendo también el precio final de los principales tanques aliados, con especial hincapié en algunos de los blindados soviéticos más destacados. Durante los años 30 y 40, la moneda de Alemania era el Reichsmark. Para facilitar el entendimiento del valor, indiferentemente de nuestro país de origen, tomaremos el dólar estadounidense como la moneda que indicará el precio de coste de cada blindado. Los valores que veremos son el precio en dólar con el valor de este en esa época, no en la actual. Durante el conflicto, un dólar equivalía a 2,5 Reichsmark. Aunque la moneda alemana varió apenas unas décimas, tomaremos este valor como el precio medio. Apenas como curiosidad, durante la gran crisis que sufrió Alemania en el periodo entre guerras, hizo que en 1924 un dólar correspondiese a más de 4.000 millones en moneda alemana. Ya el rublo soviético por dólar equivalía a 5,2 en 1939, llegando a 7 en 1945. La devaluación intencional y pactada con los aliados del rublo disminuyó el precio de coste de fabricación, ayudando así a la industria de guerra soviética. Se suele atribuir a las grandes cantidades de material bélico concedido por los aliados occidentales a los soviéticos como uno de los grandes motivos de la no derrota soviética en 1941 y de la victoria de estos en 1945. Es cierto que el material bélico recibido por medio de la ley de préstamo y arriendo se contaba por decenas de millares, aunque realmente este material tuvo un efecto limitado en la influencia de la victoria soviética. El reajuste económico, el acero y cobre procedentes de Estados Unidos y principalmente el fornecimiento de maquinaria especializada para equipar a las industrias soviéticas que estaban carentes de estos equipamientos fue el aspecto de mayor importancia de la ley de préstamo, consiguiendo así que la Unión Soviética pudiese fabricar cada vez más material y a menor coste. Vamos a ver esto de una manera más clara. Empezaremos viendo los precios de coste final de los carros de combate alemanes. El pequeño Panzer I tenía un coste de fabricación de 16.000 dólares. El precio del Panzer II ascendía hasta los 20.000 dólares. El Stuka 3 tenía un coste de 33.000 dólares. El Panzer III de 40.000. Siguiéndole el Panzer IV con un coste de 46.000. El siguiente blindado, el Pantera, tenía un coste de 60.000 dólares. El Panzer VI Tigre, o Tigre I, de compleja fabricación, ascendía a unos más que notables 120.000 dólares de coste. Ya el enorme Tigre II tenía un desorbitado coste de 320.000 dólares. Destacar que entre todas las cifras que vemos y veremos, algunas de ellas son exactas. En otros casos, según las fuentes, encontramos variaciones. En este último caso, he tomado las cifras medias, ligeramente redondeadas. En todos los casos, estos costes de fabricación de Alemania se mantuvieron estables durante el conflicto. Como os habréis fijado, el Stuka 3 es el único que no se trata de un carro de combate, siendo realmente un cazacarros. Para los que visteis el vídeo de cuál fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, y para los que no, os invito a verlo, el historiador Steve Zaloga defendía la idea que el Stuka 3, con su bajo coste de manutención y con una buena relación de blindaje y armamento, sería uno de los mejores del conflicto. Así que también he incluido a este vehículo, apoyándome en la visión del señor Zaloga, y que veremos en breve. Vamos a comparar los principales blindados alemanes con los mejores protagonistas aliados. El blindado medio M4 Sherman tenía un coste final de 46.000 dólares. El coste del Cromwell británico ascendía a 43.000. Por la reducción de costes, algunas fuentes cifran el valor de este blindado en 1945 en menos de la mitad de este valor. En 1939, el T-34-76 soviético tenía un relativo buen coste de 31.000 dólares.
Vamos a comparar ahora a los principales carros de combate alemanes con algunos de los más destacados de sus equivalentes soviéticos. Para no sobrecargar de números, no incluyo la relación de hombres-hora de trabajo de cada vehículo. Pero en el caso de los soviéticos, el número de hombres y horas necesarias fue paulatinamente reducido, y con ello, su valor final. El T-34-76, que en 1939 tenía un coste de $31.000 por las medidas económicas e industriales que vimos anteriormente, resultó que en 1945, su versión mejorada, el T-34-85, llegó a tener un coste final de apenas $23.000, teniendo un más que notable vehículo a un bajo precio. El destacado blindado KV-1 tenía en 1941 un considerable precio de $120.000. 2 años después, en 1943, el mismo vehículo redujo su coste a $43.000, una importante reducción. El poderoso IS-2 en 1943 tenía un precio de fabricación de $66.000. En 1945 redujo el coste hasta los $44.000. Sin duda, la reducción del tiempo de fabricación, de los hombres necesarios y de sus costes contribuyó enormemente a la industria bélica soviética. En contrapartida, los cada vez mejores y más pesados blindados alemanes aumentaban directamente el tiempo y coste de sus vehículos. Vamos a volver a centrarnos en los blindados alemanes y cuáles alternativas serían posibles teniendo en cuenta la visión del señor Zaloga. Viendo el número de las unidades producidas de estos 4 vehículos alemanes, vamos a ver algunas curiosidades. Aproximadamente, durante el conflicto, fueron construidos unos 9.400 Stuka 3. Del tanque Pantera, unas 6.000 unidades. Del notable Tigre 1, 1.350 unidades. Y del pesado Tigre 2, algo menos de 500 unidades. Por el costo de cada unidad y por cada una producida con el coste total del Tigre 1, se podrían haber construido el doble de Panteras, o hasta 4.900 unidades del Stuka. Con el coste de los escasos 500 Tigres 2, se podría haber construido 2.600 unidades del Pantera, o 4.750 unidades del cazacarros Stuka. Vamos a ver estas cifras de otra manera. Con las menos de 500 unidades del Tigre 2, se podría haber aumentado la producción total del cazacarros Stuka a algo más de 14.000 unidades. Dando apenas mi opinión personal, para mí, un tan bajo número de este grande y pesado vehículo alemán no aportaría nada al esfuerzo de guerra. Dejando aparte los problemas mecánicos que sufría, un bajo número de un gran blindado, y teniendo en cuenta que la amenaza de la superioridad aérea aliada era constante, la vida útil de estos blindados sería corta, y sin aportar prácticamente nada al esfuerzo militar. Viendo al Tigre 1, con sus más de 1.300 unidades, se podría haber llegado a la cifra total de unidades construidas del cazacarros hasta las 19.000. Personalmente, aquí la fabricación del Tigre 1 es algo más defendible. Con una relación de 4 Stuks por cada Tigre, y viendo los más que notables éxitos del Tiger, hasta se puede defender la construcción de este blindado. Aunque hay que tener en cuenta también la elevada y difícil manutención. Como defendía Zaloga, posiblemente el no haber construido estas dos versiones pesadas hubiera supuesto un mejor rearme del ejército alemán, pudiendo haber fabricado casi 10.000 cazacarros más, lo que hubiera fortalecido considerablemente las fuerzas acorazadas. Pese a sus limitaciones de cazacarros, el Stuka 3 era confiable, barato de fabricar y de mantener, y su relación de potencia de fuego y blindaje hubiera sido eficiente en grandes números. Una última curiosidad: con el coste de estos menos de 2.000 Tigres, la Unión Soviética hubiese podido construir en 1945 13.000 carros de combate T-34-85. Pero, ¿y vosotros? ¿Creéis que fue rentable la producción de los tanques Tigres? ¿Creéis que hubiese sido una buena alternativa invertir en la producción de cazacarros? Dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo para que llegue a más personas y hasta pronto.